conocer los hechos de una persona sin conocer a la persona misma, eso nos limita. Si yo tengo un concepto de Dios y no conozco a Dios, no va a decir nada de Dios porque no lo conoce. Para nosotros Jesucristo dejó que te conozcan a ti y ya dijo cómo. Toda la Escritura y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, si nosotros, para tener un conocimiento que contenga la verdad, entonces es necesario conocer los hechos de una persona y conocer a la misma persona para no limitarse. Si no, el concepto que voy a dar es lo que me imagino de la persona. No, yo lo conozco, me lo presentaron. ¿Se dan cuenta de lo que tremendo que es cuando alguien acepta y no sabe nada ni le ha amanecido? Todavía ni abre los ojos. Si no hay un seguimiento, se pierde. Como cualquier niño que nace no lo alimenta. Pero bueno, estamos considerando porque ya sabemos que como no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, pues con la palabra es el alimento del que nace. Si nace nuevo, no lo podemos dejar ahí. Bueno, nos vemos el otro domingo. No va a venir otra vez el domingo. Tenemos que ser conscientes de su situación y entonces sí hay un seguimiento, pero es nada más decirle, ahora necesitas leer la Biblia, necesitas orar, necesitas congregarte. Lo aplasta. Aunque hay que decírselo, no sabe ni qué cosa es la Biblia. Bueno, pero de todos modos, el asunto es que desde que nacemos tenemos que empezar a leer la Biblia y no dejarla nunca. Desde que usted es cristiano o cristiana, desde ahí, ¿cuántos años tiene de cristiano o cristiana? Esos años debe llevar de haber leído la Biblia toda y continuar. Bueno, así es que al conocer a una persona sin conocer su actuación, la manera de cómo es, qué es lo que piensa, qué dice, es conocimiento superficial. ¿No se imaginan cuántos cristianos son superficiales? Creen que tienen una religión porque heredaron una religión y hace rato que no hay religiones que valgan para Dios. Bueno, así es que Dios ha revelado muchos datos acerca de sí mismo, todos los cuales son importantes para hacer nuestra relación personal con Él. Y esa relación tiene que ser íntima, inteligente y provechosa. Está bien que en grupo o como sea, nosotros oremos y le demos gracias a Dios y lo que quiera. Sí, pero personalmente lo tenemos que hacer también. Es más íntimo que estar en grupo, pero las dos valen. Por eso una es subjetiva y otra es objetiva. Una es muy personal y otra es en grupo. No son lo mismo. Así es que sin hacer posible el conocerlo personalmente, nunca va a tener un concepto verdadero de Dios. Por eso les digo, eso solo para los cristianos. Pero no es decir, si se lo apropian se van a dar cuenta. Si no, va a ser jarabe de pico. Nomás lo oí, pero quién sabe. Bueno, así es que el conocimiento objetivo, ese general, tendrá poca utilidad y ciertamente ningún beneficio eterno, porque tienen que ser los dos, objetivo y subjetivo. Nosotros en grupo y nosotros personalmente. Yo leo la Biblia así, yo la leo solo y luego la leo con mi esposa. Y a veces leemos algo, bueno, la leemos, pero con toda la familia. Pero entonces va más lento el asunto, pero la leemos todos. O la leemos en conjunto. Personalmente, cada quien se debe agarrar con Dios íntimamente. Así es que vamos teniendo las maneras en que
No hay manera más que la que Dios ha dado para que nosotros podamos tener un concepto verdadero de Él. Así es que igual que las relaciones humanas, una relación divina y humana, como es la nuestra con Jesucristo, no puede comenzar sin algunos conocimientos mínimos acerca de Él. ¿Qué saben ustedes de Cristo? Vamos más bueno, como humano, ya estuve en esta tierra, ya supimos lo que hizo y tantas cosas. ¿Qué saben de Jesucristo? La relación personal con Dios genera el deseo de conocer más de Él. Y entonces vamos a querer más de Él. Y nos va a ser más amplio el asunto. Vamos a querer saber de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. No sé si ya lo llevaron, pero Dios es trino, pero Dios es uno. No son tres dioses, es un solo Dios. Debe haber alguna clase donde se lo digan o lo pueda entender, porque cuando uno dice las tres personas, ya lo dividió. Dios no son tres personas, Dios es uno, pero es trino. Pero cuando dicen personas, ya lo están dividiendo. Dios no está dividido, Dios es uno. Ahora, ¿de qué es trino? Es trino. ¿En qué sentido es trino? En que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo tienen demostraciones operativas que solo es propia de cada uno, pero todos los tres son uno. Está en Génesis, está en todos los libros menos en Eclesiastés. Y en Cantares. No, en Cantares y en Eclesiastés está una parte. Bueno, vamos a seguir con esto. Este ciclo debe ser la experiencia de cada cristiano como usted y yo. Considerar las cosas de Dios como Él. Dios siempre ha dicho que es trino desde el principio, pero así como no ha dicho yo existo y les voy a demostrar. No, así es la Trinidad. Hagamos al hombre, ya los metió los tres. Sí, pero es un solo Dios. Descendamos y confundamos su lengua allá en esta Babel. Descendamos, son los tres. Pero Dios es uno. Cuando esto lo entienden, van a poder entonces sí considerar a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Cada uno tiene tremendísimas cosas personales cuando lo llevamos a la intimidad, sin pensar que está despegado de Dios para estar con nosotros. No, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios y Dios es Dios. Y los tres son Dios, pero no son tres dioses. A cristianos les cuesta. Los testigos de Jehová de por sí no están fundidos hace rato. Ellos dicen que no puede haber un Dios de tres cabezas. Lo mismo decían los judíos y por eso se quedaron ahí atrás. Los judíos no recibieron al Hijo. Dice, se está haciendo igual a Dios y que es su Padre. Dios y yo no somos agarraron piedras para matar. Pero usted y yo sabemos quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y quién es Dios. Bueno, lo cual a su vez aumenta nuestro deseo de conocer más acerca de Dios. Queremos saber de Dios, ya nos pasamos a traer a los tres. Cada quien tiene una función operativa que el Padre es el que dirige. Cuando el Padre dijo, sea la luz, Jesucristo fue el que es el verbo de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es Jesucristo, la voz de Dios. Y la voz de Dios no solo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo letra, es toda la Biblia. El Espíritu Santo es tremendísimo. No sé, pero ustedes deben llevar alguna clase, o deberían llevar una clase específicamente de Dios. Nosotros lo estamos viendo carácter y
paternidad de Dios. Pero nomás de mencionar a Dios, ya vieron cómo no saben ni quién era, ni cómo estaba, ni tenían. Pero van a tener una idea más con esto. Esto ni siquiera va en la clase, ni crean que se lo vamos a preguntar en el examen. No, pero ustedes se van a agarrar con Dios como ya estamos considerando, objetiva y subjetivamente, solos y con quien se junte que sea cristiano. Así es que bueno, ese es el conocimiento que vimos. Ahora vamos a ver la tercera, su progreso. Su progreso. Bueno, el conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado progresivamente a través de la historia. Si yo les diera y me dan ganas, pero no se puede, porque no les daría nunca la paternidad ni el carácter. Si supieran ustedes qué cosa es la historia, ¿qué creen que es la historia? Ya sé que no estudiaron historia, como a lo mejor estudiaron la historia de México. Bueno, yo me acuerdo que estudié la historia de Acapulco, luego la historia de Estado Guerrero, luego la historia de toda la República, y luego la historia de América, y luego la historia del mundo, y así va uno hasta historia universal. No sé, ahora ya han quitado tantas cosas que ya salen y no saben ni dónde nacieron. Ya han limitado mucho la enseñanza, pero de todos modos, la historia progresivamente se está formando. Ustedes están en la historia de Dios. La otra son cosas tan raquíticas que solo son eventos históricos como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, y toda la gente que... Sí, pero esa es una secuencia de la manera en que México se ha desarrollado. En cierto modo, ni es historia. Pero cuando vemos quién es el Señor de la historia, que es Dios, hasta vamos a entender dónde nacimos, dónde es el Estado, cuál es la capital, y vamos a entender la historia porque el que sabe la historia es Dios. Nosotros la agarramos desde, quién sabe, desde los aztecas, y eso suponiendo algunas cosas porque quemaron todos los países, o muchos. En fin, nosotros tenemos un privilegio como iglesia y como hijos e hijas de Dios, que no todos tienen, nomás quiero que no se les olvide. Y hay muchas cosas que vamos a aprender, ya no vamos a acabar esto. La otra vez que tenemos que digamos, esto nomás fue para darle un ligero quemoncito. Sí, de que ver que no es hablar de Dios. Vale, ahí lo tienen. Sí, los argumentos para probar la existencia de Dios. Bueno, ¿cómo pueden ustedes probar la existencia de Dios? Y vamos a ver cómo. Ahora, yo no puedo probar la existencia de Dios sin conocer a Dios. Y la otra vez nos vamos a dar cómo probar la existencia de Dios. Y de ahí vamos a seguir a más cosas. Luego tenemos que conocer todos los nombres de Dios porque todos tienen un significado para nosotros. Bueno, lo tuvo primero para su pueblo, los judíos, pero como no lo quisieron, bueno, ahora dice Jesucristo, bueno, dijo Dios y se lo anticipó desde Levítico y desde Deuteronomio.